A ver, chicos, antes que nada, por si acaso, tengo una pequeña, unos pequeños problemas de internet. Entonces, si es que se me llega a ir una vez, bueno, voy a apagar la cámara y voy a seguir procediendo dando clases, ¿sí? Lógicamente les pido autorización a ustedes por los problemas de internet que puedan llegarse a dar. Sí, no sé si se dé, pero en la mañana se dio. Pero si se llega a dar, les pido primero disculpas y lógicamente me solicito su autorización para hacer esto. Sí, Ya, profe, correcto. ya, chévere. No sé, Paola, si has podido hablar del tema ese de las pruebas presenciales, si te han dicho algo o no. No, profe, la verdad, como ya no es nuestra gestora académica, Victoria, Ujú. tendría que yo preguntarle al señor Orbe. No recuerdo el nombre, Juanito. siempre se me olvida. Eh, igual me dijo que me iba a mandar el listado, pero tampoco lo ha hecho, profe, entonces no sé si no me toma en cuenta, no sé. Con Victoria yo le escribía a ella y ella era, pero me una hora, dos y me respondía, pero con el señor Orbe no me hace ni caso. A veces lee el mensaje y me deja ahí. Ok, sí, justamente parece que ya Victoria regresa a ser gestora académica de este curso también, de las noches, parece. Sí, entonces, por disposiciones del señor rector, parece que va a regresar. Me imagino que ya mañana les va a decir el anuncio de que da regreso como gestora. Ok, Ahí sí sería mucho mejor, profe. Gracias por avisarme. Igual ya le voy a escribir para ver qué me indica. sí, sí, lógicamente yo ya sé lo que va a pasar en esto de las pruebas. Sí, creo, tengo la sospecha extraoficialmente, pero no puedo decir nada hasta que no sea oficial. Y lógicamente ustedes deben enterarse por las fuentes oficiales de la institución. Sí, solo voy a decirles eso en cuestión a las pruebas presenciales que se estaba hablando. Además de eso, chicos, la plataforma virtual ya está. Sí, solo estoy esperando que en estos momentos, mientras estoy dando clases, se suban los videos, sí, de las 3 clases anteriores a esta, para estar todo ok, para que solo tenga que yo que subir los videos y ustedes hacer las tareas, ok. En el momento que estén ya los videos, ustedes van a tener su plataforma virtual ya lista. Sí, ya se va a habilitar todo igual. ¿Estamos? Chévere, profe, gracias. Ya, buenazo. Bueno, vamos a empezar con clase. Sí, vamos a empezar, como siempre, haciendo el récord de Eris de lo que vimos ayer. Lógicamente de lo que vimos, no lo que expusimos, ¿no? Sino de lo que vimos. Ayer vimos un poco lo que es la organización jurisdiccional, ¿sí o no? Sí, ¿Quién me quiere explicar? le puedo explicar yo, profe. Claro, 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 claro. Ya, era acerca de la teoría de la división de los poderes, que está basada en la teoría de Montesquieu, donde decía que los poderes se deben dividir en tres, en legislativo, ejecutivo y judicial, porque antes la monarquía tenía todos los poderes concentrados. Entonces, el legislativo era crear y adaptar las normas. El ejecutivo se trataba acerca de la administración del presupuesto estatal y establecer políticas públicas. Y el judicial era creado era la sanción, ¿ya? Las leyes creadas para sanción y para la protección de los ciudadanos. Eso. Eso más o menos de lo de la organización jurisdiccional. Perfecto. De ahí vimos, si mal no estoy, vimos cómo está el Estado, ¿no es cierto? Cómo está el Estado ecuatoriano según la Constitución. Sí, empezamos a ver, Sí, ajá, profe. y que hay 5 funciones del Estado. Eso. Ujú, Hay Nos 5 quedamos hasta funciones. la tercera, ujú. Nos la quedamos judicial. en
En ejecutivo, judicial. legislativo y judicial, ¿no es cierto? Decíamos que el ejecutivo estaba conformado por presidente, vicepresidente y ministerios. El legislativo conformado por la Asamblea Nacional, el judicial por cortes y tribunales de justicia, y además de los cortes y tribunales de justicia existían órganos auxiliares, como era la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. ¿No es cierto? Hasta ahí creo que Sí, nos hasta quedamos. ahí nos quedamos. Sí, profe, hasta ahí nos quedamos. Bueno, en todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Todo lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta? Algo que no quedó claro, que quieran que tal vez repita, que retome, tal vez. Mauricio. Sí, profe, con respecto a lo de las políticas públicas, hay varios proyectos que se hicieron políticas públicas durante el gobierno, los dos gobiernos anteriores. Entonces, un poco la pregunta va, ¿cómo se hace que un proyecto que viene, sea de la prefectura o sea de la alcaldía, se convierta en una política pública? ¿Cómo se ejerce eso? Porque varios de los proyectos que en el gobierno de Rafael Correa se implementaron, venían de prefecturas y de alcaldías, específicamente de Pichincha, ¿no? Más sus proyectos salieron de ahí, de la prefectura de Pichincha y de la alcaldía de Quito. O sea, él replicó varios de esos proyectos. Uno de estos fue el proyecto Sílabos, creo que se llamaba, y Edufuturo. Ajá, y Edufuturo, que fueron proyectos macros que tuvo en primera instancia el Ramiro González y luego Gustavo Baroja. Y estos se convirtieron en política pública. O sea, ¿qué lleva a que un proyecto vaya y se convierta en política pública? Ya. Lo que más se puede convertir en política pública, sí, son los proyectos que salen de presidencia. Sí, salen de presidencia. O sea, la idea es desde presidencia, porque como tú sabes, como me hablas, ¿no es cierto?, del GAD, son gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que ellos mismos crean su política pública, son autónomos, como su propio nombre lo indica. Sí, entonces, que una política pública sea macro o nacional, debe ser emitida por presidencia. Sí, en el momento que emite presidencia, se convierte en política pública, o a su vez presidencia, vicepresidencia y ministerios, o sea, más en la función ejecutiva. Claro, pero ahí operativamente, por ejemplo, pasó que al ministerio le rebasó el proyecto. En educación al menos le rebasó. Entonces, sí, a la final tuvieron que llamar a la gente de acá de la prefectura para sostener el proyecto de ellos. Pero jamás se hizo un indicio, jamás se dijo, vean, este proyecto salió de acá, esto vino acá. Claro, es chévere, ¿no? Porque más allá de que hayan o no reconocido, se hizo y hubo, y la obra se dio. Pero justo, o sea, es un acto desde la presidencia, en todo caso, como usted lo explica, bro. O sea, ellos dicen, aquí se hace y se hace, nada más. Sí es, así, desde presidencia todo. Desde ahí se pueden emitir las políticas públicas. O sea, desde el Ejecutivo, como te digo, más que nada el Ejecutivo. Y como tú mismo lo dices, el Ministerio de Educación trató de hacer esta implementación, ¿sí? De este proyecto, el cual no pudo, ¿sí? Y tuvo que pedir asesoría, por así decirlo, al GAD de la provincia, decir cómo lo hicieron, bla, 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 bla. Sí, pero... Claro, se demoraron en entregar los libros, se demoraron 3 meses. Había colegios grandes como el Consejo Provincial de Pichincha del Sur, que recibió en diciembre, el 17, el 18 de diciembre recibieron libros recién, empezando clases en octubre, ¿no? Claro, en septiembre, me imagino también. En septiembre, claro. Sí, o sea, como te digo, las políticas públicas, para que sea una política pública, para que se convierta en política pública como tal, tiene que ser mandado desde el Ejecutivo. Si no hay Ejecutivo, no mandó, pues es una planificación o un proyecto de los GAD o de instituciones públicas. Ya, profe.
Listo. Entonces, siempre van a ser como una iniciativa presidencial. Presidencial o del Ya Ejecutivo, una así es. réplica. Así es, así sea una réplica, pero tiene que nacer desde ahí. O sea, el órgano competente para que nazca una política pública es justamente el Poder Ejecutivo o la función ejecutiva. Ya. ¿Algo más, tal vez? ¿No? Ok, entonces me voy a entender que todo está claro hasta ahí. Entonces permítame compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ya, buenazo. Entonces, nos quedamos en la función judicial. Vamos con la función electoral. ¿Para qué sirve o cuál es el objetivo o la finalidad de la función electoral? La finalidad de la función electoral será dar transparencia a los procesos de democracia, a los procesos que el ciudadano tenga participación dentro de decisiones estatales. Para eso se encuentra conformado por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso de lo Electoral y por los diferentes tribunales provinciales. ¿Sí? ¿De qué se encarga el CNE? De realizar, lógicamente, de planificar las elecciones venideras. ¿Sí? Trata de planificación y organización. Es un órgano totalmente de planificación desde mi punto de vista. Sí, eso es lo que realiza el CNE. El Tribunal Contencioso Electoral está integrado por jueces de lo electoral, ¿sí? Jueces de lo electoral que se activará cuando existe algún conflicto relacionado con la democracia. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de ley? ¿Han escuchado cuando estamos en elecciones del conteo voto a voto? Que sí, que no, vamos al conteo voto a voto, bla, 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 bla. Justamente esto del conteo voto a voto tiene que decidirlo el Tribunal Contencioso Electoral una vez que se presente todo tipo de pruebas para que digan si hubo fraude. Pueden abrir las urnas y ir conteo voto a voto. De igual manera, también el Tribunal Contencioso Electoral también va a ver todo lo que hace referencia a las impugnaciones de candidaturas. ¿Sí? A las impugnaciones de candidaturas. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, no sé si ustedes recuerdan, que el binomio de Andrés Arauz, al principio, como vicepresidente, iba a estar Rafael Correa. No sé si recuerdan eso. Sí. Ya. Todo el mundo se fue a impugnar esta candidatura, sí, en el Tribunal Contencioso Electoral, porque justamente en el Ecuador tiene una sentencia ejecutoriada, el cual le prohíbe ser candidato. Sí, Tribunal Contencioso Electoral dictaminó que no puede ser candidato para las elecciones del 2021. ¿Sí? De ahí también tenemos los tribunales provinciales. En este tribunal provincial lo que hace es dar ayuda, dar apoyo al Consejo Nacional Electoral con la finalidad de organizar por cada provincia. Sí, es más un órgano de apoyo al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahí, estamos claros, ¿no es cierto? Sí, estamos claros. Ya, perfecto. También tenemos el quinto poder llamado, ¿sí? Que fue creado en el 2008, llamado el de Transparencia y Control Social. ¿Sí? De Transparencia y Control Social. ¿Qué finalidad tiene este poder? ¿O qué buscaba? Desde mi punto de vista es una idea muy buena, solo que se encontraba mal ejecutada. Lo que buscaba esta función o este poder de transparencia y control social era que todos los ciudadanos, si todos nosotros podíamos observar, podíamos tener la transparencia
de cada uno de los procesos que lleva a cabo las funciones del Estado. Sí, para que nosotros digamos, no está pasando nada. No se están, por así decirlo, robando el dinero. Simplemente están haciendo manejo de la administración. Sí, como les dije, fue buena idea, mal ejecutada. Nos querían dar a nosotros un poder. ¿Sí? Ahora, ¿quién conforma, sí, el poder o la función de transparencia y control social? ¿Por quién está conformado? Por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Contraloría General del Estado y por las diferentes superintendencias que existen. Por ejemplo, existe la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías. Sí, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etc. Diferentes superintendencias que pueden llegar a existir. Se van a encontrar en este poder. Además de eso, también tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución que se va a encargar, ¿sí?, de velar por los derechos de las agremiaciones o de una comunidad o un conjunto que se haya encontrado vulnerado su derecho. ¿Sí? De eso se va a encargar. Además de eso, tiene una nueva función, bueno, no tan nueva, que nosotros podemos ir a reclamar ahí cuando tengamos algún conflicto de defensa del consumidor. ¿Sí? También podemos ir a reclamar a la Defensoría del Pueblo. Existe una ley de defensa del consumidor. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a pasar con un tema un poco pequeño, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Que es los tipos de persona. ¿Sí? Tipos de persona que existen en el Ecuador, que existen seguramente en el mundo entero. ¿Sí? Existe la persona natural y existe la persona jurídica. La persona natural son aquellas, ¿sí? Aquellos individuos de la especie humana. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, cada uno de nosotros es una persona natural. Mauricio es una persona natural, Paolo es una persona natural, Karina, Yasmín, Adriana, somos personas naturales. ¿Por qué? Porque somos individuos de la especie humana que no importa, ¿sí? No importa la condición, la raza, el sexo, género, etcétera. No importa. Todos somos personas naturales. ¿Sí? Ahora, la persona jurídica se dice que es el ente ficticio con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Un ente ficticio es algo que nosotros no podemos palpar, es algo intangible. ¿Sí? La persona jurídica, en pocas palabras, son las empresas. Porque nosotros no podemos tocar una empresa. Ahora, me van a decir, yo sí puedo ir a tocar a la corporación La Favorita. Ok, tocas la infraestructura, pero no tocas la esencia de la corporación La Favorita. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, voy a hacer una pregunta. Paolo Grijalva es el representante legal de la corporación La Favorita. Sí, representante legal de la corporación de la Favorita. ¿Es o no una persona jurídica o es una persona natural? ¿Qué es Paolo Grijalva? Una persona jurídica. No una persona natural. Si es representante legal jurídica de la empresa, pasa a ser jurídica, pienso yo. ¿No? No, es una persona natural. La empresa en sí es la persona jurídica. La empresa es Exactamente. la compañía. Es natural. Exactamente. Exactamente. Paolo Grijalva es una persona natural ejerciendo cargo de representación de una persona jurídica. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro. ¿Qué es lo peor? Sí, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona natural en la vía jurídica? Sí, en lo jurídico. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que le priven de la libertad. Perfecto.
que le priven de la libertad. Eso es la peor consecuencia que puede llegar a haber. ¿Sí? Es la peor consecuencia que se puede llegar a tener, es la privación de libertad. La peor sanción, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una persona jurídica? No le van a privar de libertad. ¿Cómo llevas algo intangible, algo ficticio a la cárcel? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Ujú. Que le embarguen, ¿qué más? Que le intervengan. Que le intervengan, sí, ok. ¿Qué más? Perder la Que solvencia. quiebre. Por ahí alguien me dijo que quiebre. ¿Sí? La quiebra o la liquidación es lo peor que le puede llegar a pasar. Lógicamente, la quiebra va a ser por mala administración. ¿Sí? La liquidación puede llegar a ser por mala administración de igual manera, porque estás adeudando al Estado, por así decirlo. ¿Sí? Es lo peor. O, a su vez, el cierre o clausura del establecimiento. También es una de las peores consecuencias que le puede pasar a una persona jurídica. Mauricio. Sí, justo era lo que le iba a preguntar, profe. Tengo entendido que las empresas no pueden declararse en quiebra, sino quien les declara en quiebra es el Estado. Los Claro, ejes de control, la superintendencia a la que la super de esté. compañías. Ajá. Sí, exactamente. O sea, hay un proceso establecido. Sí, empieza con la Claro. disolución de la compañía, después va con la liquidación y después, cuando ya se encuentre liquidado todos sus haberes, sus activos y sus pasivos, sí, se le declara en quiebra. Y el momento, por ejemplo, para que ustedes, si alguna vez han escuchado de liquidación, esta empresa está en liquidación, la super de compañías pone gerente general, sí, en esa compañía, para que él sea el liquidador y vea los activos y pasivos que puede llegarse a dar en la compañía. Sí, un poco lo traigo a colación porque es costumbre de las empresas para cuando empiezan a despedir, decir, es que estamos quebrados. A ver, ustedes no deciden si están quebrados o no están quebrados. El Estado les dice a ustedes que están quebrados. Y ahí sí poder tomar una resolución, porque así despiden a mucha gente. Con ese estamos quebrados. Entonces la gente no sabe y dice, chuta, quebraron, qué pena, pero no saben que quien les da la quiebra es El Estado. el Estado ecuatoriano, quien les declara. Ajá. Sí, y como les digo, también he tenido varios casos de esto y varias asesorías que me llegan a decir, Paolo, me han dicho que estamos en quiebra, en liquidación, etcétera. Yo les digo, a ver, voy a hablar con la compañía, está en liquidación, perfecto. Los primeros acreedores va a ser el Estado y los trabajadores. Los principales acreedores, ¿sí? En el cual, lógicamente, me deberán pagar la liquidación. Sí, por eso son acreedores. ¿Estamos? Profe, justo ahí dice, o sea, primero son los trabajadores y luego los acreedores, ¿verdad? No, primero es el Estado, porque si yo debo al SRI, va primero el eje Claro. estatal. Ya. Entonces sería el Estado, los trabajadores Y los y, acreedores. y los acreedores. Es decir, incluso los juicios que podrían existir de Sí. ex trabajadores, esos están dentro de este Están marco, dentro, ¿verdad? ajá, están dentro del Porque marco de eso también les acreedores. hacen a los trabajadores, les dicen, no, es que primero tenemos que pagar a estos de acá y dejan a las otras personas así a la buena de quien sea. Claro, es que existe ahí un gran conflicto, ¿no? En el cual, para ser sinceros, el liquidador o el que ya se le nombra gerente general en liquidación, tiene que tener, por así decir, una rectitud. Es decir, no, primero van el Estado, después los trabajadores y después los proveedores o los demás acreedores que existan. Sí, porque lógicamente digamos que Mauricio es un proveedor y yo como no soy dueño de la empresa, si yo no soy dueño, a mí me puso la super de compañías de aquí. Entonces viene Mauricio y me dice, ve, Paolo, ¿sabes qué? Nos deben 1.000.000. ¿Qué te parece si de ese 1.000.000 yo te doy 200? Pero dame rápido. Sí. Entonces también llega a haber un poco de corrupción ahí. Sí. Entonces, por eso es en los conflictos que existen cuando quiebra una empresa ahí y no se les paga la liquidación, es por esas razones y tienen que pelear, luchar y luchar
hasta que les paguen su liquidación. Profe, ¿y qué pasa con esas empresas que ya están años? Por ejemplo, Proinco. Desde lo que hizo el Rivadeneira, Proinco está creo que 6 o 7 años sin pagar a En nadie. liquidación. Está en En liquidación, creo. liquidación. Y tiene terrenos, tiene edificios, tiene varios bienes que realmente en este momento ya no han de servir, tal vez, porque Claro. se suspenden arriendos, se suspenden alquiler, se suspende todo con esos. Entonces, ¿cómo el Estado permite que estas cosas se den? O sea, ¿cómo acelerar estos procesos? Es que verás lo que pudo haber pasado en Proinco con estos bienes que tú me dices. ¿Por qué llegan a estar en liquidación varios años? Porque justamente no hay bienes al rematar y sacar dinero para pagar. Por eso sigue en liquidación hasta encontrar un bien. Entonces, ¿qué es lo que seguramente hicieron Proinco? Fue decir, a ver, este bien, ya pongamos el nombre de tal persona. Ya dejó de pertenecer a la empresa. Ya no pueden hacer nada, ya no pueden topar. Sí, entonces seguramente eso es una jugarreta, por así decirlo, de las personas que conocen cuando está una empresa en liquidación. Ujú. Bueno, hasta ahí, chicos. Persona natural, persona jurídica, ¿está claro? Sí, Sí, entonces, chévere. profe, debo entender que siempre seguimos siendo personas naturales. Quien es persona jurídica es solo la empresa. Solo la empresa. Así es, así tenga RUC, porque ya me hicieron esa consulta. Me dijeron, profe, una persona natural sigue siendo natural así tenga RUC. Sí, sí, sigue siendo natural. Ya. Yo les ponía el ejemplo que yo tengo RUC por mi asesoría legal. Entonces decía, ¿cómo? Sí. Y ellos me decían, entonces una persona jurídica. No, yo soy una persona natural. ¿Ustedes me ven que soy empresa? No, soy una persona natural. Lógicamente tengo RUC. ¿Por qué? Porque el RUC me puede establecer para poder hacer un negocio, para poder tener un negocio tranquilamente. Claro, y otra cosa que sí también creo que tenemos que tener claro como talento humano es que las demandas pueden venir también por los propios derechos de la persona jurídica, del representante legal de la empresa, ¿verdad? O sea, Sí, también no solo se lo hace a la persona ficticia, a la persona jurídica, sino también por sus propios por derechos sus propios y personales derechos. al Así es, representante legal. Ya, así eso es. también hay que tener claro, porque chuta, ahí también nos dan la vuelta y claro, cambian de gerente, cambian de notas y los trabajadores quedamos en el limbo. Claro, sí, hay y no hay, porque hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia en la cual te enmarca y te dice que no importa si el trabajador sabe quién es su gerente. Le quedó ajá. Profe, perdón, se congeló. Ahí estoy. Ahí está. Ya, perfecto. Como decía, chicos, tengo un pequeño problema de internet, no sé qué pasó. Pero bueno, les decía que hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia en la cual te dice que al trabajador no le importa quién es el gerente general. No le importa, no le importa. Simplemente que sepa quién es el jefe inmediato, ya se puede demandar. ¿Sí? O a su vez el responsable de talento humano. Sí, pero por eso es importante tener esa resolución. En caso de que quieran demandar y estén cambiando de nombre, estén cambiando de gerente, se puede Claro, simplemente poner en la super de compañías, poner el nombre de la empresa y te sale quién es el gerente y quién es el presidente en estos momentos. ahí es un tema muy delicado para nosotros que vamos a manejar talento humano. O sea, tenemos que estar muy cautos en qué tipo de documentación firmamos y qué dejamos dar paso, porque yo he visto departamentos de talento humano que hacen todo lo que el patrón no dice, independientemente de que sea legal o ilegal, y lo hacen. Y después, cuando hay una información sumaria, cuando ya tienen que dejar el cargo, hay una serie de problemas y eso desata una cadena que es interminable. Y he visto gente de talento humano terminar presa y a los gerentes, bien, gracias, y no les pasa nada. Así es, tienen que precautelar también sus intereses, así estén trabajando en una parte, en una empresa, deben siempre precautelarse ustedes.
Porque, para serles sincero, hay varios chicos que ya se graduaron que me siguen llamando, me siguen preguntando, profe, ¿esto está bien? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Y yo digo, ¿sabes qué? No lo hagas, o sí, hazlo, no hay lío. Pero siempre deben ustedes resguardarse de alguna forma. No les digo que me llamen, pero siempre estar pilas, siempre tener conocimiento de todo. Sí, creo que lo ideal sería citar la ley en cada uno de los pasos. Y claro, dar la razón por qué no estoy de acuerdo con esto, porque la ley dice esto. Así Entonces, es, sí, así qué es. trabajo más difícil que es el nuestro. Y eso que Ya no lo estoy llegamos pensando todavía ya. a la parte de liquidación todavía. Ok, hasta ahí. Estamos claros, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hablar de la capacidad de las personas, ¿sí? La capacidad de las personas es algo bien importante en todo derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos firmar contratos con personas capaces, siempre. Así ustedes vayan a firmar un contrato de compra-venta de un vehículo, siempre deben firmar con personas capaces. ¿Pero qué es la capacidad legal? Es la aptitud, Ojo que digo aptitud con P, no con C. Aptitud, no actitud. ¿Ok? Es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contra obligaciones. ¿Sí? Pero ¿qué es la aptitud? Es esa destreza física, mental que tiene una persona para poder desempeñar o realizar cierta actividad o cierto acto jurídico. ¿Sí? Esa es la capacidad. Existen dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que todos nosotros tenemos por el simple hecho de ser humano. Nosotros ya gozamos de derechos. ¿No es cierto? Por el simple hecho de ser seres humanos ya gozamos de derechos. Ahora, la capacidad de ejercicio es esa que yo debo tener para poder ejecutar o poner en práctica un derecho que ya fue adquirido. Por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo. Pablo Grijalva tiene 12 años y se quiere casar. ¿Se puede casar? Por sí solo No. no. No puede. No, No ni puede. así, ya la No, ley ni cambió, ya, ni así así pongan la vayan los autorización, no papás. puede. Nada, no puede casarse. Ah, ya. ¿Ok? Muy bien. No puede casarse. Pablo Grijalva tiene 18 años. ¿Se puede casar? Sí, ¿no es cierto? Ya me puedo Sí, ya casar. puede. Sí, por eso mismo. Entonces, la capacidad de goce es la del primer ejemplo. Que tengo 12 años, me quiero casar, pero no puedo, pero tengo mi derecho. Sí, a contraer matrimonio, en la vida reproductiva, etc. Tengo mis derechos. ¿Sí? Y la capacidad de ejercicio es esa que yo tengo, que ya puedo poner en práctica mi derecho. Entonces, es el segundo ejemplo. Tengo 18 años y me quiero casar. Y ya puedo casarme porque ya tengo la capacidad. Tengo la aptitud física y psicológica para poder obligarme a firmar un contrato, porque el matrimonio en la parte jurídica es un contrato. ¿Estamos? Correcto. Perfecto. Perfecto. Vamos muy bien, chicos. Vamos con la incapacidad de las personas. Sí, la incapacidad de las personas es esa falta de aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contra obligaciones. Es decir, no tiene esta destreza física o mental para poder obligarse a realizar cierto acto jurídico, a firmar algún contrato. ¿Sí? Con ese pensamiento. Existen dos tipos de incapacidad. La incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Es absoluta porque no puede realizar ningún acto jurídico por sí solo. Va a necesitar de un tercero que le ayude. Por ejemplo,
los tutores o los curadores. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas declaradas incapaces absolutos? ¿Sí? Son los impúberes, los hombres menores de 14 años y las mujeres menores a 12 años. Son también los dementes comprobados, es decir, las personas que tienen una afectación en su salud mental y que no se encuentran, por así decirlo, en este mundo. ¿Sí? Y el Código Civil lo establece así, son las personas sordomudas, ¿sí? Nosotros vamos a llamarlas personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Como ustedes saben, sí, como ustedes saben, las personas que tienen discapacidad auditiva tienen su propio lenguaje de señas, ¿no es cierto? Digamos que no sepan este lenguaje de señas, no sepan escribir. Lógicamente no se pueden dar a entender. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Después vienen los incapaces relativos. ¿Sí? Los incapaces relativos. Son incapaces relativos porque en cierto momento de su vida, ¿sí? O por su naturaleza, se consideran incapaz relativo por algún hecho que les llevó a hacerse o les llevó a tener esto que no pueden darse, ¿cómo les explico? Que no pueden tener esta aptitud, tener esta destreza físico-mental para realizar cierto acto. Sí, también por su naturaleza, como les menciono, como es el primer caso, que son los púberes, los hombres mayores de 14 años, pero menores de 18, y las mujeres mayores de 12, pero menores de 18. Sí, también tenemos a los toxicómanos, que son las personas que tienen alguna adicción a las sustancias sujetas a fiscalización o a las drogas. Sí, también tenemos a los ebrios consuetudinarios, ¿sí? Que son las personas que tienen una adicción por así decirlo, al alcohol. ¿Sí? Son las alcohólicas. También tenemos a los disipadores. ¿Saben ustedes qué son los disipadores? No. Los disipadores son las personas que pierden desproporcionadamente su economía en juegos de azar. Sí, los apostadores. Sí, esos también tienen una enfermedad psicológica llamada ludopatía. Sí, entonces estas personas también son incapaces relativos. A ver, tenemos que ser claros en algo, ¿no? Que no por ir a apostar $5 al boli de Chimbacás es que yo soy apostador. ¿Sí? Ojo, no, ahí mucho ojo. Mucho ojo. El disipador tiene que ser probado esta enfermedad de la ludopatía para decir, ok, él no puede administrar sus bienes, por lo tanto necesita de un tercero que administre sus bienes. ¿Sí? También tenemos a los quebrados y los insolventes. ¿Saben ustedes la diferencia entre la quiebra y la insolvencia? No, profe. ¿Y saben o piensan que es lo mismo? Profe, el insolvente no es el que, o sea, no trabaja y no tiene, y en quiebras sí tuvo, pero como el apostador no lo tuvo, pero lo quebró todo apostando. O sea, yo trabajo y no tengo, pero no por eso soy insolvente. O sea, es que claro, pues, o sea, si no trabajo, soy insolvente, pues, o no, o estoy mal. No va por ahí. No va No por voy ahí, para ahí. Pablo. La persona insolvente no es la que, o sea, ya quedó mal en todas las entidades bancarias, o sea, no tiene de dónde cancelar y después de un proceso ya le declaran insolvente. Ok, sí, va por ahí. Muy bien, Jasmine, va por ahí. Carla. Sí, también igual que Yasmín, por ejemplo, yo les doy un ejemplo personal ya. Yo tengo puesto un juicio de alimentos y el papá de mi hijo siempre se declara insolvente.
Entonces es porque no trabaja bajo dependencia, no tiene cuentas bancarias, según él, bueno, de lo que ha demostrado, y no tiene ningún tipo ¿cómo se dice? O sea, Ingreso. cómo mostrar que él tiene ingresos. Sí tiene ingresos, porque él trabaja independientemente, pero como no tiene movimientos económicos por ningún lado, se declaró insolvente. Pero ahí tienes que ponerle un garante nomás, pero bueno, es otra cuestión. Ya le voy a llamar, profe. No, mentira. A ver, la insolvencia. La insolvencia y la quiebra llegan a tener la misma definición. ¿Qué es esto? Falta de liquidez económica. Sí, falta de liquidez económica. Ahora, ¿cuál llega a ser la diferencia entre los quebrados y los insolventes? Llega a ser simplemente en el sujeto activo, es decir, la persona que quiebra o es declarada insolvente. El insolvente es la persona natural y el quebrado es la persona jurídica. Ahí radica la diferencia. ¿Estamos? Como Mauricio. Profe, una pregunta. Al declararse insolvente o al declararle el estado insolvente a esta persona. Ay, ojo, no. Antes, perdón, Mauricio, que te corte. Solo una aclaración. La única persona que te puede declarar insolvente es el juez. Ahora sí. Continúa. Continúa, Mauricio. Ya. Entonces, cuando pasa este proceso, ¿eso no da pie para que le quiten la nacionalidad o los derechos civiles? Se le llama al momento de que me declaran insolvente. Sí, al momento que me declaran en quiebra, lógicamente, como es persona jurídica, ahí murió. Llega la extinción de la persona jurídica. ¿Ya? Sí, pero cuando es la insolvencia y es una persona natural, como les digo, sí, lo que llega a pasar es justamente lo que dice Mauricio, es la pérdida de los derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde la posibilidad de firmar un contrato. Sí, por eso es un incapaz que va a necesitar un tercero que lo represente. Sí. Pero, Pierde profe, los en el derechos caso de que, políticos de que no puede ejercer un cargo público y no puede votar. ya, o sea, imposible trabajar en el Estado, Qué imposible miedo. adjudicar un contrato. Hay ciertas empresas que no te permiten trabajar siendo insolvente, ¿verdad? Profe, Ya, ¿y eso es definitivo o si hay porque, algún periodo donde puede recuperar? No hay un periodo como tal. Yo puedo ser insolvente un mes y al siguiente mes decir, ve, me gané la lotería. Sí, ya soy solvente de nuevo, tengo liquidez económica, señor juez, tengo liquidez económica, pruebo que tengo liquidez económica y ese momento me quitan la insolvencia. ya, profe, ahí va, la pregunta es, usted dice que un tercero puede hacerse cargo, ¿no? Sí, Pero en procurador. el caso de que este tercero se haga cargo, no pueden venir las otras empresas a las que yo le estoy debiendo, por las que me tuve que declarar insolvente o me declaró un juez insolvente y cobrar esas deudas a través de esta tercera persona que me está... No, no le va a cobrar a él, lógicamente. O sea, no, por así decirlo. Yo me declaran insolvente a mí, Dios lo quiera. ¿ya? Me declaran insolvente, sí. Y yo te pongo como garante a ti, Mauricio. Ya, Ya, digamos así. Entonces viene Banco del Pacífico y me dice, bueno, Mauricio, tú como estás de garante, te toca pagar la deuda de Paolo. No, no funciona así. Ya fue declarado insolvente, oh, ya no se ya, puede ya. hacer mucho que digamos. Lo que debe hacer para volver a ser solvente, como decía Jasmine, es pagar la deuda que yo tenía y probar que ya tengo plata, que tengo dinero, Ya, ¿sí? Para volver a ser solvente. Pero lógicamente esa deuda sigue ascendiendo y ascendiendo por el interés, ¿sí? Pero es complicado, es bien complicado, no se declaran insolventes porque sí. claro. Sí, Gracias, profe. estamos claros, chicos. Sí, perfecto. Vamos a tomar un pequeño receso. Tengo una mano levantada. Silvia. Solamente una preguntita con años entre varones y mujeres. No te escuché, perdón, se me entrecortó la... Ahí me escuchan bien.
Sí, ahí te escucho. A 3/4. Ahí. Ahí Sí. sí. Sí, no, no, Sí, no, sí, no. sí. Ya, Por ya, la madurez. tranquilo, no, ya, luego le... Luego me pregunta, dice que luego me hace la consulta. Está bien. Listo. Entonces, chicos, vamos a los 10 minutos de receso y regresamos a las clases. ¿Ya? Gracias, profe. Ya nos vemos. Listo. ¿Está entendido todo lo que hemos visto hasta aquí? Sí, profe. En el chat creo que hay una pregunta de Silvia que dice que está mal con el internet, me parece. Sí, ya le estoy ahorita le estoy leyendo y les leo todo. Dice, mi pregunta es, ¿por qué la diferencia de 2 años entre varones y mujeres y en los púberes en la incapacidad? Se dice, se dice científicamente hablando, ¿sí? Que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Sí? Eso se establece, eso se dice. Entonces, utilizando también la parte científica un poco, queda en cuenta que en la ley también se va a ver así, ¿sí? Que las mujeres van a madurar más rápido que los hombres. Entonces, por eso existe la diferencia de edad. Ok, bueno, vamos a continuar. Permíteme solo abrir una presentación. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve, profe. Ya, buenazo. Vamos a hablar ya, vamos a introducirnos en el derecho laboral. Sí, vamos ya a introducirnos en el derecho laboral. Para ello, primero vamos a conocer los antecedentes que tiene el derecho laboral. Primero, en la Roma clásica no existe o no existía, mejor dicho, un concepto de lo que era trabajo. Si no hay un concepto de lo que es trabajo, por lo tanto, no va a existir el derecho laboral, porque no va a haber a qué regular. Sí, no va a haber las normas encargadas para regular. Se decía también que en esta época, ¿sí? Existía la esclavitud. Al existir la esclavitud, se pensaba que la actividad física solo realizaban los esclavos, es decir, que las personas que trabajaban en épocas eran los esclavos. Por lo tanto, no era importante regular. En ese sentido, ¿sí? En esta época, en esta etapa, se dio más énfasis o se enfocó más a el derecho civil, ¿sí? Al derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas regulatorias que va a siempre regular las relaciones interpersonales, ¿sí? Las relaciones interpersonales, es decir, el matrimonio, el divorcio, la sucesión por causa de muerte, etcétera, ¿sí? Las relaciones interpersonales. ¿Ok? En la siguiente época, que llega a ser la Edad Media, ¿sí? Se comienza a ver los primeros tintes de cómo considerar el trabajo. Entonces, se ve que le consideran como que el trabajo es necesario, que es un bien social, que es una forma de sustento única que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la realización de una actividad, ¿sí? A mí me remuneran y con eso yo puedo satisfacer mis necesidades básicas, ¿sí o no? Entonces, así se le ve al trabajo como un concepto único de satisfacción de necesidades básicas. Se comienza a existir la época del feudalismo, que el feudalismo, en pocas palabras, es trabajen todos, cobre uno. ¿Sí? Comenzamos a ver ya que existen formas de trabajo o modalidades de trabajo. Con la revolución industrial en esta época, podemos ver, podemos observar que llega a existir, ¿sí? Una época de consumo, una época de igualdad de oportunidades. ¿Qué es la igualdad de oportunidades? Que yo me presente a un puesto de trabajo, ¿sí? Que yo me presente a un puesto de trabajo y que yo tenga la misma oportunidad que Mauricio de conseguir el puesto de trabajo. ¿Sí? Eso es la igualdad de oportunidades. ¿Estamos? Llega también la Edad Moderna. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, ¿sí? Comienza a darse los primeros derechos a los trabajadores.
¿sí? Comienza a darse los primeros derechos a los trabajadores. O comienza a presentarse, por así decirlo, como un proyecto de dar los derechos a los trabajadores, ¿sí? En 1940 se lanza un manifiesto, ¿sí? Comunista del derecho del trabajo. En este manifiesto comunista del derecho del trabajo, se comienza a observar que estas normas van van a estar enfocadas en que exista mayor bienestar del trabajador, en que exista la posibilidad de tener movimientos sindicales, ¿sí? De que existan movimientos sindicales, y también comienza a existir la expansión de sectores medios. ¿Qué quiere decir la expansión de los sectores medios? Que toda nuestra gente, ¿sí? Todos nosotros comenzamos a profesionalizarnos. Y al profesionalizarnos, nosotros comenzamos a expandir el sector medio y a decir, necesito trabajo o quiero trabajo. Un trabajo que sea honrado, que sea digno, que me respeten mis derechos. ¿Sí? Con estos antecedentes, nosotros podemos ya dar una definición al derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas regulatorias, ¿sí? Conjunto de normas regulatorias, como les dije que siempre va a existir esto, que lógicamente va a regular o se va a enfocar en que exista o que regule la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no existan conflictos laborales, para que no existan vulneraciones de derechos laborales. En ese sentido, en el Ecuador, ¿sí? Existe el Código de Trabajo, dos normativas en referencia a la parte laboral. Existe el Código de Trabajo y existe la Ley Orgánica del Servicio Público. Sí, en esta materia vamos a fijarnos solamente en el Código de Trabajo, en todo lo que nos establezca el Código de Trabajo. ¿Estamos claros? Mauricio. Sí. Profe, ¿por qué se dio esta ruptura en la ley? No sé si decirlo ruptura, pero ¿por qué se dieron dos leyes? Uno para personal administrativo y otro para personal de trabajadores, por mencionarlo de alguna manera en el sector público. Porque en el sector público aún existen sindicatos, aún existen trabajadores y gremios de trabajadores. Entonces, ¿por qué se separó de esta manera la ley? Ok, me hablas en sí del Código de Trabajo y que después existió la LOCEP, por así decirlo. Ah, exactamente. Ya, ok, verás. Primero, yo creo, sí, porque esta ley fue un proyecto de ley que mandó el ex presidente Rafael Correa Delgado, sí. Yo creo que la idea que seguramente él tenía para separar estos dos es para proteger las garantías, para proteger los bienes del Estado, sí, para proteger el patrimonio estatal. ¿Por qué? Porque la finalidad de que él tenía era que existan más servidores públicos que privados, primerito. Sí, que existan más servidores públicos que privados, porque así podía decirse en una parte de finanzas que entre el dinero y lo único que va a hacer el dinero es recircular, sí, y no va a salir. Simplemente entra, recircula en sus trabajadores. Por eso es que había tantas instituciones públicas. Sí, ¿se acuerdan que había, creo que una Secretaría de la Felicidad o algo así? Sí, por eso había tanta institución pública. Entonces, esa era la finalidad de él. Sí, que todos nosotros trabajemos en el sector público y que no tenga nada privado, no exista nada privado. Sí, en ese sentido, crea la Ley Orgánica del Servicio Público también para organizar, creo yo, para organizar lo que son las contrataciones. Sí, que ya no exista, aunque sigue existiendo, la manipulación dentro de un proceso de selección, que en este caso en el sector público se llama concurso de méritos de oposición. Sí, entonces también comienza a dar ese tinte, comienza a decir que ya va a existir el nombramiento definitivo, el nombramiento provisional, contrato ocasional y el nombramiento de libre remoción. Comienza a dar eso, pero la finalidad de mi pensamiento, porque lógicamente trabajar en el sector público, una parte llega a ser, para mí, llega a tener más estabilidad laboral. Sí, desde mi punto de vista, llega a tener un poco más de estabilidad laboral. Y además de eso, o sea, en la liquidación, el sector público nunca va a perder.
te van a dar máximo hasta $40,000. Y ya, se acabó. Sí, entonces, como te digo, es para resguardar los intereses del Estado. Porque, lógicamente, en el Código de Trabajo, una indemnización por despido intempestivo de un trabajador, me voy a inventar, de 20, 24 años, simplemente, y va a ser fácil, pagar $80,000, $90,000 facilito del acta de finiquito ahí. Mientras acá, así tengas 20, 24 años, te dan hasta $40,000 y listo, muchísimas gracias. Sí, entonces creo que esa fue la finalidad como tal, pero más no te puedo decir porque no le conozco personalmente a Rafael Correa para preguntarle cuál fue tu finalidad, por qué creaste la LOCED. No le conozco, entonces, bueno, creo yo que esa es la finalidad. Pero, profe, Profe, gracias. hay unos sindicalistas de una empresa pública Ujú. que hacen y deshacen con la empresa y con sus trabajadores. Ujú. Entonces, obviamente los trabajadores obreros tienen todas las de ganar porque tienen bastantes beneficios porque son parte de los sindicales, por así, Ujú. no sé cómo decirlo. Sindicato. Exacto, perdón. Pero los servidores públicos no. Entonces, si a ellos como sindicalistas les estorba a un servidor público que está en un cargo un poco alto, piden que le voten o que busque dónde irse, siempre y cuando no sea la piedra en su camino. Y eso le hablo por experiencia propia. Entonces, es una mafia, o sea, realmente, y nadie puede denunciar y nadie lo puede hacer porque no son personas que simplemente te asustan y ya, o sea, son realmente mafias. Yo no Yo sé creo si llamarle mafias como tal. si Por es ejemplo, profe, o sea, yo te se ha puedo, demostrado. Bueno, yo te no puedo de todos, decir, ¿no? No sí, generalizo, claro, pero claro. del Yo que yo sé. yo te puedo decir, por ejemplo, donde yo trabajé, que fue Petroecuador. Sí, el sindicato de Petroecuador es durísimo. Sí, es durísimo. Y yo no le veía tal como mafia, le veía mucho defendían a sus trabajadores, o sea, defendían muchísimo a sus trabajadores. Había un conflicto laboral, el sindicato estaba ahí atrás, ¿sí? Hubo Y los una vez, contratos también defienden bastante. no tanto, porque no llevan, ¿sí? Los que llevan son los de arriba. El sindicato, recuerda tú que son obreros, son las personas que están en refinería, son las personas que están en campos, son los obreros, los servidores públicos o cuando es una EP, existe los empleados públicos, ¿sí? Que es una empresa pública, ¿sí? En ese sentido yo te puedo decir que no llevaban, o sea, no O llevaban, sea, porque yo les conocía. hemos sido compañeros, entonces, porque yo también trabajé en Petroecuador. Y realmente ellos peleaban bastante por que gane un contrato de un contrato grande, ¿no? Inclusive pedían que cambien el monto de la compra. Puede ser, o sea, Se hay llegó, varias cosas del sindicato que puede ser que estaban mal, pero yo voy a la finalidad de un sindicato, que es justamente la eso defensa sí, de o los sea, en trabajadores. teoría sí. Y sí defendían, y yo me acuerdo clarito que hubo un gerente, no me acuerdo ni el nombre del gerente, que dijo, bueno, ya no vamos a pagar horas extras a los de campo, ya no vamos a pagar horas extras. Entonces el sindicato dijo, ¿en serio? ¿Ya no va a pagar? Dijeron, no, ya no vamos a pagar. Perfecto. Llamaron a toditos los de la refinería, Beaterio, Corazón, del Chuchufindi, sindicato. todo. Ajá. Llaman, dijeron, bueno, paren todo. Ya no van a pagar horas extras, ya cumplieron su jornada laboral de 8 horas. Sí, ya, salgan. Ya se acabó. Claro, pero se Imagínate hicieron lo que con es, los que no hacen turnos. Los que imagínate lo hacen que es. turnos. Claro, es que hacen con los que hacen turnos, porque los de los turnos son los que ganan horas extras. Entonces, Claro, y ganaban full. ganan full. Y para parar la producción de Petroecuador, o sea, imagínate lo que era parar el país. ¿Por qué se paraba el país? Cuando salían por 3 horitas, o sea, se paraba el país. ¿Sí? Entonces, hay de haber este conflicto. Y para mí los sindicatos son un mal necesario. Para mí, Para desde los mi que punto de están vista. beneficiados, sí. Claro, es un Gracias, mal profe. necesario. Es un mal necesario. Mauricio.
Bueno, yo solo quiero decir una cosita. Gracias a los sindicatos tienes vacaciones, gracias a los sindicatos tienes permiso de maternidad, gracias a los sindicatos tienes varias cosas que no hubieras tenido si no hubiera habido un sindicato. Es Si no verdad había que hay los que corrupción en los peleaban. sindicatos, es muy cierto. Debe haber, debe ser, pero sí, o sea, si ellos no se plantan, y vamos a medir el día domingo, ¿no? Vamos a ver cómo está la marcha del domingo, y eso va a medir políticamente cómo está el presidente de la República. Y ahí vamos a empezar a ver cómo se van dando las cosas. Entonces yo creo que sí, los sindicatos sí, como dice el profe, son un mal necesario. Sí, porque sí han peleado, sí han luchado, incluso por los que están con la LOCEP, incluso por ellos, porque se basaron en el Código del Trabajo para hacer la otra ley. O sea, reservaron y guardaron muchos de estos beneficios. El beneficio que tiene el empleado público de 30 días de vacaciones nació en un sindicato. Entonces, eso también hay que valorar. Y los fines de semana y las horas extras, o sea, son varias cosas. Entonces, la gente que no esté de acuerdo con los sindicatos, que deje de tomar vacaciones, que deje de cobrar horas extras, que no No, yo no coja me voy, permiso de o sea, es maternidad. que vos eres bien No, no, no extremista, hablo por Mauri. ti. ¿Yo soy qué? Eres bien extremista, digo. No, Verás, no, no, no lo hablo que por ti. pasa es que Le digo a la gente, es que así tiene que ser. O eres blanco o eres negro, no puedes y ser en las gris. empresas privadas también hay sindicatos, profe, o solo en las Sí, públicas. Por claro, claro, supuesto, si el Código del Trabajo te rige en la empresa privada. claro, Ya, claro que hay gracias, sindicatos. Hay empleadores. gracias, profe. Pero lo que existe así como tal, por ejemplo, en el sector público, para que ustedes conozcan, primero se hace la asociación y después, o el sindicato, y después se firma un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Sí, con comité de empresa, con el inspector de trabajo, con el gerente de ese momento, coordinador o el alto mando, ¿sí? Se firma un contrato colectivo de trabajo en el cual se establece que, por ejemplo, los sindicalistas van a llevarse o van a regirse por el código de trabajo. Van a tener 15 días de vacaciones, van a tener un sueldo de tal. Bueno, comienzan a negociar, ¿sí? Se llama negociación, lógicamente, esa etapa. Después se firma. Y lógicamente el que firma es un empleado, un servidor público porque tiene normalmente de libre remoción. Llega a firmar un contrato colectivo de trabajo con una asociación. Se puede realizar en cualquier momento una asociación. Simplemente necesitas estatutos, gente y los demás requisitos que te pide el Ministerio de Trabajo. Karina. Profe, con respecto a lo que están hablando de los sindicatos, yo pienso que tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué le comento eso? Porque yo trabajo en una entidad pública. Así Y es. claro, como Mauri dice, no, ellos no, por ellos tienen vacaciones y algunos beneficios. Es muy cierto eso. Pero yo hablo de la experiencia propia. Últimamente, en los sindicatos que tienen, ¿no? Bueno, en la empresa pública, se han dado a venderse. Ellos solamente, bueno, yo hablo por la empresa que estoy, se han dado a solamente a buscar su beneficio propio, a buscar puestos para sus familiares y todo eso. E inclusive a nosotros hasta nos querían quitar los recorridos, que eso tenemos por ley. Entonces, ¿qué hicimos? Todos los trabajadores dijimos, no, no vamos a permitir más atropellos y fuimos nosotros los que nos fuimos allá a la alcaldía y por ello ya nos permitieron seguir utilizando los recorridos. Eso con respecto al tema que están hablando. Claro, como yo les digo, o sea, el Sí. sindicato debe ser un mal necesario. Sí, debe ser un mal necesario. ¿Por qué? A menos en empresas públicas. Es un mal necesario increíble, porque en la empresa pública es donde más atropello hay de derechos. Sí, Sí, yo también quiero aclarar, profe, que hablé por experiencia propia. De ahí que sea bueno o malo, ya es independiente. Pero como la Cari también dice, o sea, también fue porque yo lo viví y por eso yo estoy indicando eso. De ahí no estoy en contra de nada. estás en contra de mí porque soy abogado del comité de empresas de CELEG-EP, de Petrocador EP. No, mentira. No, nada, no, profe, tranquilo. Ok, no hay problema, pero como les digo, un sindicato es un mal necesario. Pelea por lo justo, es verdad. Ahora, que existe corrupción, existe en todo lado. En todo lado existe corrupción. Sí, no por eso digo que es bueno o malo. No, existe corrupción y no hay que hacerse la vista gorda. Existe corrupción y existe corrupción. Sí, no por eso digo que es bueno o malo, pero
Luego, y repito, es un mal necesario desde mi punto de vista. Sí, es un mal necesario. Bueno, hasta aquí está todo claro. Ya después de Sí. tanto debate Sí, y profe. tanta tertulia jurídica que nos hemos enviado, Ajá. ya está claro. Perfecto. A ver, sí. Ahora quiero que hagan un trabajo y después les voy a explicar esto. Sí, quiero que hagan un trabajo, que sí quiero que adelanten el trabajo como tal, porque mañana vamos a ver eso. Mañana yo les voy a enseñar eso, pero quiero que ya tengan ustedes bases. O sea, que vengan y me digan, y me discuten, me digan, profe, no, eso no es así. Para eso quiero que hagan el trabajo. Por lo tanto, voy a dividir al curso en salas. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el trabajo? Desde ya les digo, les explico a todos. El trabajo es la elaboración de una infografía o un póster. ¿Sí? Puede ser en Canva, en Geniali, donde ustedes se manejen o puedan hacerlo de gran forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a buscar los derechos que tiene el trabajador ecuatoriano. Pero no solo van a ponerme licencia por paternidad, no, van a explicarme cada uno de estos. ¿Qué es la licencia por paternidad? Es el permiso que se le da a un trabajador que va a ser padre por 10 días, si es cesárea por 5 días adicionales o si es parto múltiple por 5 días adicionales, etcétera. Así necesito que me explique. ¿Ok? En ese sentido, voy a dividir la sala en grupos. Y pueden comenzar a trabajar, por favor. Yo solo voy a tomarme un momento que ya me hago pipí. Ya regreso. Ingresen a sus salas. Sí, esos mismos son. Esos 12 que están ahí. Ajá. ¿Y cuántos estamos en la sala? 8. 8 creo. Ya, pero es que uno solo tiene que hacer, ¿no es cierto? Podemos hacer ahorita porque todavía tenemos más de Media. media hora. Entonces, alguien puede hacer la infografía y ponemos el derecho, ponemos un poquito, explicamos y una imagen sigamos haciendo porque ¿Quieren si que no, haga ¿qué? yo? Puedo ser yo Si si puede, quieren. sí, gracias. Ojo, no, ojo aquí. Ojo, Ujú, no solo es que expliquen la licencia por paternidad, sino todos ujú. esos 12 derechos que ustedes Todos han los 12 encontrado. de sí, Sí, eso correcto. ya nos Ujú. vamos a dividir para la exposición de mañana. Exposición, ¿qué exposición? No va a haber exposición. Ya dijiste exposición, mañana hay No suelo exposición. ir al No, trabajo. Listo, ay, listo. perdón. Eso es todo, muchachos. Mañana Profe, exposición. perdón. No, La Carlita va a exponer. profe, va. Sí, yo no tengo problema, pero perdón, profe, le entendí mal. Disculpe. No sea exposición.
Ah, Pero no sé si hay está mañana, bien. pero si hay exposición, porque seguramente mañana tengo que explicar más cosas. Sí, antes de abordar esto de derechos, pero téngalo guardado. Ya, profe. Correcto. Pero no me deja destacar. Claro. Ya les voy a ir pasando. No sé cómo, pero déjenme intentar descargar al mismo tiempo que hablamos, porque si no, no se me descarga, no sé por qué. Pero hay algunas que si ponen en Google Infografía. 2, 3 palabras, porque no podemos poner mucha información en la infografía porque se ve feo. ¿Sí? Entonces Sí, tenemos yo que ser creyera puntual. que las primeras partes poner y de ahí lo que vamos a exponer. O sea, lo Ajá. importante poner y de ahí si ya nos toca Poner exponer, unas, póngase ahí 2, 3 palabras. saber, yo que sé, expresar más de lo que está ahí escrito. ¿Y no sería mejor, compañeras, ver los derechos y podemos repetir? Sí pueden ver. Sí No pueden se ver, ve ¿verdad? todavía, o Sí, sea, sí se ve. Entonces verán, aquí busquemos, aquí están las infografías, miren. sí, ahí podemos buscar una plantilla para ir Ajá, poniendo entonces, cada uno. Cada uno puede dar ideas para poder establecer en la infografía, porque en la infografía es una idea concreta y la imagen. Ajá. sí. O sea, aquí vamos a poner, por ejemplo, a ver, veamos cuál de estos. Por decir este, me parece. Entonces aquí podemos poner aquí. El título. Eran derechos del trabajador. Derechos del ¿cierto? trabajador. Ay, disculparán. Claro, van a ser también el derecho al IES, ¿no? Entonces puede ser, Claro. podemos basarnos así. Sí, O sea, eso les digo, tenemos que buscar en el código de trabajo porque ahí están todos los derechos del trabajador. Entonces aquí ya vamos viendo el 1, por ejemplo, el 1. A ver, sigamos viendo. Si ya se abrieron el código, chicos, de trabajo. Sí. Sí, pero son 159 páginas, entonces no son. Sí, ya les voy a ver, vamos leyendo. Y hay una parte que dice derecho. No creo que dice, pero ya dale, ¿no? De jurisprudencia, concordancias, no sé específicamente dónde están los derechos. A ver, espérense. Obligaciones del trabajador. En una página salen en total que hay 12. Y son los mismos que yo encontré, solo 12 salen nomás. De ahí salen obligaciones y beneficios y prohibiciones y Ya, entonces a ver, si es que tienen los 12, ¿cuál es el primero? Afiliación a la seguridad social. Seguridad social. Entonces aquí verán, yo les voy a leer qué dice aquí. A ver cómo dice. Pues yo tengo uno que dice aporte a la seguridad social, que según el mío, dice obligaciones del empleador y del trabajador. Derechos exclusivos del trabajador. El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador. A veces que hay alguna parte que diga. No sé cómo funciona ahí. ¿Qué empresas nos Obligaciones del trabajador, periodo de trabajo en un salario mínimo, días de descanso obligatorio. A ver, entonces, ¿cuál es el primero que me decían? Afiliación a la seguridad social. Afiliación a la seguridad social, que tiene que aportar tanto la empresa y el cual. Tiene que ser afiliado desde el primer día que ingresa a trabajar. Y también tiene que percibir horas extras y suplementarias. Ya, entonces, aquí pero hay alguna, no, deberíamos buscar en el código algo que diga como, porque la obligación o el derecho es que desde el primer día que el empleado ingresa a un trabajo, se le afilie. Esa es la, no sé si sería. Pero, y si ponemos primero cuáles son los derechos, o sea, si ahorita les pones los 12 y después ya buscamos uno por a ver, uno. Entonces el uno sería derecho a la afiliación a la seguridad social. Y el 2. Percibir como mínimo el sueldo básico de los $400. Pero, no, pues 425 y es solamente ahí, ¿cómo le podemos poner? Espérense un ratito, chicos, ¿ya? Un ratito. No.
Espérame un ratito, chicos. Ay, a ver. ¿Y cómo pondríamos entonces? Pondríamos... Pero sí está como derecho a percibir el sueldo básico como a ver, mínimo. ganar el... Remuneración básica. Es que... Es que si no mal recuerdo, incluso un profe en el segundo semestre, no sé si les dieron a ustedes, que las leyes no se cambian, tal como están, se deben de poner cuando se citan en cualquier documento. Pero ¿y cómo es la ley? ¿Dónde está la ley? O sea, dice, o sea, aquí Solamente dice, no, dice percibir como mínimo el sueldo básico. en función a la tabla. Tienes eso? Afiliación a la Pero ¿en qué artículo tienes eso que diga percibir como mínimo el salario básico? A percibir como mínimo el sueldo básico. Ese sale en el segundo derecho del trabajador. Sí, pero, o sea, me refiero en qué artículo dice eso, porque, o sea, si eso es una ley, debe estar en un artículo. En o sea, número de artículos, exacto. claro, Para o sea, ponerle no tal podemos, cual. porque verán, por ejemplo, esto no es un artículo, afiliación a la seguridad social. Adri, O sea, por eso. verás, el artículo 47 del Código del Trabajo dice, la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda las 40 horas semanales, salvo por disposición de la ley. Pequeñita, ¿no? Ajá. La mía era el 5 y el 6, ¿verdad? Sí, 1 y 2 de la del Henry, 3 y 4 de la Carlita, 5 y 6 de las Joas. Los derechos del trabajador. ¿Cuál sería el primero? Primero dice... Sí, beneficios de ley. Ajá. Y ahí ponle tercero, 14º. Horas extras, Horas suplementarias, fondos de reserva. ¿Encontraron, chicos? ¿Entró el profe? Sí, el profe entró. Oye, chévere. Por si acaso, no van a encontrar, sí, no van a encontrar en el Código de Trabajo un artículo como en el cual establecen a lo sé. Por ejemplo, el artículo 6 del 30 establece todos los derechos del servidor público. En el Código de Trabajo no vamos a encontrar así. En el Código de Trabajo vamos a tener que buscar por utilidades, por ejemplo, derecho a utilidades, licencia por paternidad, maternidad. Tenemos que buscar uno por uno porque está en desorden. No está como que un capítulo solo de pero, derechos. profe, era derechos del trabajador ecuatoriano, ¿cierto? Sí, derechos del trabajador ecuatoriano. Independientemente que sean los CEP o... Ya, porque sí, nosotros estamos haciendo del seguro social. Ya. Ajá. El seguro social está, por ejemplo, la obligación de seguridad social está en el 40 o 42, creo que es. Está la parte de la obligación. Sí, en obligaciones del empleador. Ajá, ahí debe estar lo de la seguridad social. De igual manera pueden buscarle lo de la afiliación a la seguridad social en la ley orgánica de seguridad social. Ya, profe. Ley orgánica. Ya, profe. El trabajador con el tema de la organización del Instituto de 50% de la organización. Aquí está el artículo 42, literal 31, inscribir a los trabajadores en el Instituto de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 15 días y dar aviso de salida de las modificaciones de sueldos.
Daniel. ¿Me escuchas? Búscate la Ley Orgánica de Seguridad Social, por favor. Sí. Y Stephanie, Jessy y Anita, pueden verse lo que habla sobre esto en la LOCEP, porfa. En la LOCEP, dijiste. Sí, por favor. Ya. Eso yo sigo sacando esto en la infografía. Dime, Daniel. Casi no te escucho. Ya, ahí me escuchas, Mauri. Ahí. Chévere. Ya, dale. Ahí me escuchas, Mauri. Sí, ahí te escucho. Ya. Oye, en sí que nomás te busco porque tengo como 200 y pico de artículos. A ver, en la Ley Orgánica de Seguridad Social debe estar en Sí. los primeros. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Ya dejo de compartir yo. Es que lo que pasa es que me estoy conectando desde mi celular y estoy viendo en el computador de mi trabajo. Yo creo que le pondríamos. Que no puedo verla bien. ¿Cuál? O sea, sí, tenemos que hacer de los derechos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Sí, esos ejemplos están geniales, pero con lo que ya leímos hace un rato, Claro. los otros artículos ya los vamos resumiendo entre todos. Exacto, Joes. Como ya Claro, tienes solo Y ya- la información, ya le Y podríamos yo, sumar. y yo ya la voy organizando. Ujú. Exacto. Igual ahí elegimos colores que a todos nos gusten y demás, porque lo Claro, que leímos sí, está imágenes. súper bien. Dale. ¿Dónde está el otro? Aquí creo que... Y adicional, lo que podríamos también aumentar es las vacaciones y también los décimos, eso.
Claro, o sea, verás, aquí tenemos todos estos derechos del trabajador como derechos. Sí. Pero es que son muchos. Yo creo que hay que ponerle los más interesantes nomás. Ah, claro, pero ahí ya tenemos así escoger los más bonitos. Recuerda, Negra, que el profesor dijo que simplifiquemos, o sea, que hablemos simplificado, no extenso, que demos una idea concreta y básica. Eso es lo que Claro, le es gusta. que también la infografía no te permite poner muchas cosas. Exacto. La info no te Como que permite. el título y Claro, nosotros mismos ponemos explicamos el resto. solamente, podemos Es poner como solamente el un título y breve nosotros resumen entendemos. del título con una imagen que nos indique lo que tenemos que nosotros luego como defender, por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo con eso. Verá, les voy a mandar el link de esta página porque está así como que súper resumido todo y como entendible también de algunas cosas que podemos coger para poder más tardecito reunirnos y poder exponer. Ok, mi Negra, dale, con gusto. Sí, ya les mando el link de esto. Igual con todo podemos ir buscando cada una si es que encuentran algo más. Como cada una ya eligió el derecho que va a Podemos que seguir leyendo lo del que va a buscar. los artículos del trabajador, de los derechos del trabajador, eso está súper bien. Eso sí Repite, Joyce. No se te escuchó. ¿Qué dijo la Joyce? Que no le Perdón, es escuché. que se me queda el teléfono como colgado. Digo que podemos seguir leyendo el código de trabajo porque ahí está todo, entonces ahí luego ya lo más importante lo resumimos. Ah, ok. Ponemos algunos que sean tanto para el público como el privado, los más importantes. Perfecto. En esa misma página está alguno del público y del privado, según estaba revisando. En la que estábamos revisando primero. Sí, en la que envió, la que tiene sol. Sí, esta de acá. Sino que estaba buscando otra por si acaso encontremos algo medio chévere. Aquí está. Ay, esta es una muy buena página de buscar los artículos científicos. Es esa misma. Sí, esa página misma abrí yo y también sí tiene full cosas como que completas. Ajá. Y resumidas. En esa yo también estaba leyendo. Yo también tengo esa. Ah, ya, chévere. Entonces, claro, porque mira, aquí incluso hay los beneficios del trabajador afiliado al IES y las obligaciones del trabajador, porque todo beneficio viene con una condición o obligación. ¿Cuándo no? Y las prohibiciones, todo está aquí súper chévere. Y resumido en realidad. Sí, exacto. Eso es Mira, como la palabra más renuncia clave. voluntaria por parte del trabajador, cuándo hacerlo o no. Chévere. Pero eso de la renuncia voluntaria ingresa en los derechos. O sea, viene a ser un derecho, claro. Porque tú tienes derecho a renunciar si es que algo ya no te parece, pues. Consultémosle al profe para ver si estamos bien. Porque, ajá. Ahí estoy dudando, como que no creo que... Aquí estoy. Entonces, profe, por favor, explíquenos, ¿la renuncia es un derecho también? Puede verse como un derecho, ya que, por ejemplo, se dice, por ejemplo, lean en la Constitución, el artículo 326, ahí están los principios del derecho al trabajo. Entonces, ahí un artículo te dice, o un literal o un numeral te establece que nadie puede ser obligado o forzado a trabajar en un lugar que no quiere, por ejemplo. Entonces, un derecho puede ser la renuncia, ¿por qué no? ¿Ya vieron? Ok, gracias. Profe, y profe. ya que estamos, para aclarar, mañana en la infografía nosotros mismos la vamos a defender como la presentación anterior. No sé si mañana, porque mañana voy a explicar yo, ¿sí? No sé si mañana alcancemos, pero yo creo que el lunes, sin falta, lo exponemos. O creo que feriado, no sé, entonces, martes. Ese es feriado, profe. Martes. Ya estoy loco por trabajar yo. El martes.
Vale, gracias. Pero deben, como están ahorita reunidos y tienen la posibilidad de estar reunidos unos 10 minutos más, traten de organizarse, de ver cómo se hace, de investigar un poco, de juntar fuentes bibliográficas para que salga una buena infografía y una buena exposición. Sí, igual hay que subirle a la plataforma también, ¿o no? Es necesario. Sí, también va a ver cómo, como les dije, yo ya estoy terminando de subir los videos y ya que se suban ya está lista su plataforma y ya les habilito todo. Profe, profe, yo tengo una consulta que no es de la clase de hoy, sino la de mi exposición que no pude dar. Solo una consulta nomás te permito. A ver, esa exposición vamos a darle mañana ya, porque hoy tengo una reunión terminando clases. Chévere. Profe, ¿y Gracias. tenemos que subir estos trabajos que hacemos del grupo solo una persona o No, todos, porque justamente yo en una plataforma yo puedo realizarlos o organizarlos por grupos, ¿sí? Ahí me va a reflejar, por ejemplo, que Solange fue la que subió y yo les califico, pero como no son los grupos establecidos de su autoinstruccional, tienen que subir todos para yo calificar. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. La exposición de ayer también, ¿verdad? Sí, también. Ya van a ver la plataforma, me quedó media linda. Ahí van a verle justamente dónde subir. Ahí van a ver dónde subir, ¿ya? Ok. Ya. Gracias. Ya, profe, gracias. Gracias. Sigamos, chicas. Puntería, por favor, que no quede. Te pasas, Sol. Te pasas. Ya no voy a hablar nunca más. Nadie diga nada. Estoy en clases. Bueno, ya, sigamos. Entonces, esta página sí está buena, yo creo que sí está buena esta página. Sí. Como para estudiarnos así y de ahí ya decirle a la Josh, veamos cuáles son los derechos más chéveres en esta página. Sí, vamos escogiendo de una vez. Esos son los derechos. Ya tenemos el del Seguro Social y el de los 13º y 4º que los va a hacer Glendy. Si quieren, nos reunimos más de noche y vamos haciendo juntas. Como ustedes se organicen mejor, no hay problema. Ahorita ¿Sí? si no les ofrezco, que no tengo mi compu aquí. O sea, yo no tengo problemas. Me reúno a la hora que sea. Sí, yo tampoco tengo problemas, chicos. ¿A qué hora digan, chicas? O sea, porque yo creo que igual todas tienen que comer o algo así, ¿no? Claro. Ya comieron. Y cambiarse y la lluvia me cogió, entonces por eso más que otra cosa. O sea, yo pero sí ya quiero cada quien coja su tema, pues, para... Ya, ahí está, miren. Tenemos la afiliación, permiso de paternidad y maternidad. Alguien ya dijo la subsidio. número... Alguien ya dijo la número 6 del periodo de vacaciones laborales para ver si hago yo nadie. eso. Yo hago eso entonces. Yo hago las licencias ya de paternidad y maternidad. Y el subsidio. Yo que hago entra ahí. afiliación a la seguridad social. A ver, voy a anotar, Gaby. Afiliación. Afiliación. Yo voy a hacer Yo- negra a recibir No. pago de utilidades. Yo el periodo de vacaciones laborales negra. Ya. Listo. Glendy, tú dijiste los 10º, ¿cierto? Sí, yo hago 13º, 14º. 10º, negra. A recibir el pago de utilidades. Utilidad. Ahora es suplementario. Josh, tú. Sí. Sí. Ya, Josh, horas suplementarias. Y ya, pues si yo hago la licencia de maternidad, paternidad y subsidios. Fondos de reserva, ¿alguien no tiene? ¿Alguien tenía La utilidades? persona que hace afiliación puede hacer fondos de reserva porque va por ahí mismo. Exacto, va de la mano. ¿Y utilidades? No había utilidades. Utilidades también hago vi yo. por ahí. Y a mí, para mí, no sé qué más falta. Ay, Cari, no. Certificado. ¿Dos cada una o solamente uno? A O sea, dos. A Lo dos, creo que que va así medio relacionado, porque suponte la afiliación de la seguridad de la seguridad social va así como un poquito con ¿qué dijimos? Con los fondos de reserva, entonces ahí ya son dos temas, pero es porque va igual relacionado.
Las licencias de maternidad, paternidad, igual va relacionado con el subsidio, entonces es como un solo tema. Las horas extras faltan ahí. Eso que coja. Dos para cada uno. Josh está haciendo horas suplementarias. Las vacaciones, ¿quién tiene? Yo. No. La Nao. Naomi tiene vacaciones. Sí, Nao. Sí, yo tengo. Ya no hay Pero O ahí tenemos- tenemos esa de recibir una compensación por el salario digno. Ese le hago Salario. con vacaciones sería. No, Para mí. Es que no queda. Los salarios básicos. de Karina. Yo hago eso entonces, salario digno. Sí. Pues, claro, sueldo básico y salario digno puede suceder. Que Ajá. va de la mano porque es sueldo. Exacto. Ya, entonces yo hago. Ya, yo Cari, reviso. tú hablas del sueldo. Ya. La petición. Ajá, sí. Esas son las que faltaban. Creo que tenemos dos. ¿Ya están todas? Sí, porque horas suplementarias, a ver qué más. Las vacaciones, ¿quién hace las vacaciones? La Nao. Sí, de ahí porque el pago de utilidades va con lo del sueldo también, ¿no? ¿O no? Cierto. ¿Y ahora? Pero va relacionado utilidades y sueldo, ¿o no? ¿O no? ¿No sería mejor esa de lo que preguntó de eso del, cómo era? De la renuncia voluntaria. Esa también dijo que era un derecho. Sí, esa falta pues aquí. Ajá. Pero aquí no está como derecho esa. O sea, es que está más abajo, miren. Obligación del empleador, aquí está. Beneficios del trabajador. Eso tenemos que, a nuestro criterio, elegir las más importantes. Ajá. Porque imposible poner todas realmente. Sí. Y la afiliación al seguro, chicas, Alies. Gaby va a hablar sobre la afiliación del Seguro Social, que ahí entran fondos de reserva, préstamos quirografarios, hipotecarios, todo eso. Ya. Pero como dijo yo, es mejor las más importantes sería recalcarles bien. Como las que estaban arriba. ¿Saben qué no hay? Jornadas laborales. Y seguros de riesgo laborales. Eso es importante. También. Porque la jornada laboral tampoco hay. Porque recuerden que hay distintas jornadas laborales. Hay jornadas laborales de 8 horas, hay jornadas laborales de 6 horas para las personas que trabajan en contact center y así, porque tienen que tener cuidado con la audición. No pueden estar mucho tiempo con esas vainas. Entonces sí hay distintas jornadas laborales. Jornada especial de menor duración se llama eso. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Pero eso es un derecho, profe. Bueno. ¿O es una obligación del trabajador, del empleador? Yo no le catalogaría como un derecho como tal, porque no sé, no lo veo. Más bien, tipos de jornada existen que sería más como una obligación que tiene el trabajador de cumplir la jornada de trabajo. Entonces, no le veo muy bien un derecho. Pero si ustedes quieren explicar y decirme que ustedes lo consideran derecho por tal razón, pues no estaría mal. Okay. Cari, entonces, ¿tú con qué te quedas? ¿Con sueldo? El salario digno, eso dice. Sí, porque tu tema no lo tengo claro todavía. Sí. Salario digno. Sí. Profe, díganos usted qué derecho quisiera de que nosotros hablemos y hablamos. Uno que nos haga Todos, falta. pues. Sí, pero uno sí es mega importante que nos haga falta, así como para poner. ¿Usted cree que es como súper importante? Es que todos los que están ahí son súper importantes, Sí, como tú lo dices, pero cada uno tiene una explicación, unas características específicas que no se deben olvidar de mencionar. Por ejemplo, cuando hablamos de 13º y 14º, ¿sí? Ustedes deben tener claro que el 14º, para el periodo de cálculo de un 14º, si es región costa es diferente, si es región sierra es diferente, por ejemplo.
¿sí? Los fondos de reserva, ¿a partir de qué mes se da? ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo pedir la devolución de mis fondos de reserva? ¿Sí? Las vacaciones, ¿qué debe pasar para que yo tenga mis 15 días de vacaciones? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo ya paso, vale la redundancia, los 5 años de trabajo ininterrumpidos con el mismo empleador? ¿Qué debe pasar? ¿Sí? En la licencia por paternidad, ¿qué pasa si es cesárea, si es parto múltiple? ¿Qué pasa si en el parto fallece la madre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? También existe la licencia por adopción. Sí, que no le veo ahí. Sí, entonces, eso en general. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Ve, eso de la adopción no sabía, ya me voy a adoptar. Yo tampoco sabía. No, eso no sabía. Ni También podemos yo. poner como que el derecho ¿cómo se puede decir? Un derecho también es cuando tienen una calamidad doméstica, por ejemplo, fallece el papá. Eso la se mamá. llama licencia. Se llama o permiso, licencia o permiso. Sí Aquí puede está ser en un el derecho. solicitar certificados relativos a su trabajo, ese es no. No, el solicitar certificados es otra cosa. No sé si ustedes han salido alguna vez de algún trabajo y no les quieren dar certificado. Les dicen, no, no te voy a dar porque eres tal cosa. No. Ah, ya. Entonces ¿Qué es un pasa? derecho suyo. Es un derecho, tienen que dar. Sí, igual los permisos que habló Gabriela también es un derecho. El permiso de, me pasó esto o a su vez me casé. Por ejemplo, el matrimonio en el sector público son 3 días de permiso. Entonces, así. No hay cosas así. Entonces, artículo 81. Estipulación de sueldos y salarios. Escuché un run y me da mal. ¿Qué pasó? Profe, disculpe una consulta. Así, disculpe, y buenas noches. Una consulta, justamente aquí en la página, por ejemplo, donde estamos consultando, nos salen 12 derechos. ¿Hay algún número establecido o podemos ingresar lo que nosotros creamos? No hay un número establecido, convenientes? no hay un número establecido, pero los que ustedes son los convenientes, está perfecto. Sí, no hay un número que yo les pueda decir, bueno, tienen 30 derechos. No, no hay un número establecido. Sí, no hay un número establecido. Si O están sea, profe, 12, podemos poner como 8 o 10, o sea, los que nosotros queramos o los más importantes. los que creamos que sean importantes. Eso. Los más importantes que ustedes consideren. Ya. Y profe, otra consulta. Bueno, esta es de mi parte. Una consulta. Esto de igualmente, por ejemplo, esto que justamente hablan de la maternidad. Esto viene a establecerse de lo que es el periodo que le otorgan a la madre y el monto que se le otorga igualmente o lo que se le otorga por sueldo. Esto viene a ser en un solo, ¿verdad? ¿O es diferente? Es diferente porque una cosa es la licencia, es decir, el permiso que me dan a mí por ser madre, pero yo no soy madre, yo soy padre, pero igual, para que me entiendan. Sí, es el permiso que me dan a mí. Sí, pero... Perdón, profe, pero en el artículo está ahí... Es que aquí está todo, profe. Todo. Mire. O sea, Aquí dice el artículo la licencia con 152. remuneración. Ajá. O sea, habla de la licencia y la yo no les digo que no, así se llama, licencia con remuneración por maternidad, pero yo les hago mención justamente, a que existe un subsidio por maternidad, que es del 75% paga el IES, 25% paga el patrono. Ese subsidio no está aquí contemplado, sino te dice que es una licencia con remuneración. Si, por ejemplo, si tú no eres del IES o no tienes las 12 aportaciones necesarias que te piden para que tengas el subsidio, ¿qué pasa? No tiene derecho. No tiene derecho, perfecto, pero ¿qué pasa? ¿El empleador tiene que hacerse cargo de todo? En este caso, debería hacer un acuerdo con el trabajador, pero no debería hacerse cargo. Porque 50% se hace cargo. Ah, ¿se hace cargo? Sí, se hace cargo. 50%. Un 50% se hace cargo. O sea, eso ya les digo, porque lo sé, sí. Porque lo sé, del 50% que se hace cargo, eso está en la ley de seguridad social y en el reglamento de seguridad social.
Ya. Bueno, eso era. Gracias, profe. Ya, igual ya vamos a salir de las salas, ¿ya? Gracias, profe. Gracias. Bueno, no, creo que eso son todos los demás, que por eso no ingresan. Sí, pero me despido. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana, a la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos mañana, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias.